y nos hemos quedado, hermanos amados, en el versículo 27. Romanos 8, 27. La gloria sea al Señor. Cuando tengamos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 8, 27. Y la palabra del Señor dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Padre y buen Dios, en el nombre de Cristo, te damos gracias en esta preciosa tarde. Te pedimos, como siempre, la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para poder llevar esta enseñanza a cabalidad, tal como tú la quieres, Señor. Permítenos ser buenos doquimos, Señor, buenos administradores de tu palabra, que no nos avergoncemos, Señor, de lo que estamos haciendo, aparte de nosotros, en tu precioso nombre, en tu poder, en tu designio divino, aparte de nosotros la herejía, la blasfemia y el error, Señor, y permítenos, Señor, siempre llevar alabanza y gloria a tu precioso nombre. Que mientras damos la enseñanza, Señor, de la gloria, tu Santo Espíritu se mueve en medio de tu pueblo y haga aquello, Señor, para lo cual tú lo has enviado, Señor, a santificar, a perfeccionar a tu santo, Señor, siempre en amor y en obediencia. Alabado y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Regale una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora, hermanos. Ahora venimos desarrollando el tema. Dijimos, hermano, que hemos entrado al capítulo 8, donde está la victoria del cristiano, por cuanto aparece por primera vez lo que es la persona en el libro de Romanos, la persona del Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, usted y yo seríamos incapaces de poder vencer al pecado, seríamos incapaces de poder crecer, iglesia, porque acuérdense que a Pablo sembró, a Apolo regó, pero el crecimiento siempre lo da Dios. Y cada uno de nosotros que hemos sido llamados por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos un objetivo, y ese objetivo, hermano, es que la semilla ha sido plantada, pero nosotros tenemos que desarrollarnos y al final llevar fruto, porque el fruto lo va a venir a buscar siempre el Señor en nuestras vidas. Fruto no hablando humanamente, sino el fruto desarrollado del Espíritu en cada uno de nosotros, iglesia. Fruto que se refleja a través del carácter de una vida santa, una vida comprometida para con el Señor. La gloria sea al Señor, porque el que es de Cristo ya no es del mundo, iglesia. Acuérdense, los que son del mundo oyen de los que son del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Amén. El Señor Jesucristo dijo que Él no era del mundo, como tampoco nosotros somos del mundo. Entonces, iglesia, vemos la aparición del Espíritu Santo de Dios. Hemos visto y recapitulamos la última vez acerca de que es necesario que usted y yo, para hacernos de la herencia, tengamos que sufrir juntamente con Cristo para ser glorificados con Cristo. Vimos también, hermanos, en el transcurso de la última enseñanza, vimos los tres gemires. Vimos el gemir de la creación por la manifestación gloriosa nuestra, y ya lo explicamos, no voy a volver allá, solo estoy recapitulando rápidamente para poder entrar a la próxima sección. Hermano, vimos también que nosotros gemimos por ser adoptados. Y ahí se levanta, hermano, otra doctrina, que es la doctrina de la adopción. Ya la vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, hermano, vemos esto y vemos, hermano, que también hay alguien más que gime por nosotros, y es el Espíritu Santo de Dios, hermano, el cual gime por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Se recuerda? Y dijimos de que esa debilidad era sobre todo la ignorancia que nosotros tenemos de cuál es el plan divino, de qué es lo que va a suceder en unos cuantos minutos, en unas cuantas horas, en unos días, en unos meses, en unos años. No sabemos, hermanos, qué es lo que va a pasar, pero el Espíritu Santo sí lo sabe e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros, hermanos, tenemos que orar, y vimos que una de las partes más importantes de nuestras vidas en el Señor para estar fortalecidos es orar en todo tiempo, orar con el entendimiento, pero también orar en el Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia.
Mire, cuando usted y yo estamos orando, yo no sé cuántos han experimentado que usted está compenetrado en el Señor orando y de repente le viene algún nombre de una persona, viene la visión de otra persona también por acá, o una situación que va a ocurrir, y hermano, es el Espíritu quien lo está guiando en la oración. Porque si usted y yo, hermano, caemos en el error de hacer una oración cajonera, y así le llamo cajonera, hermano, la oración no debería ser la misma todos los días. Deberían ir cambiando. ¿Por qué? Porque no son las mismas necesidades que teníamos ayer que las que tenemos ahora. No son las mismas preocupaciones que teníamos ayer que las que tenemos hoy. Ayer posiblemente experimentamos derrota, pero hoy en el nombre de Jesús vamos a experimentar victoria, triunfo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. La gloria sea el Señor. Miren, hay oraciones que son de rigor. Usted y yo tenemos que orar por nuestra familia. Acuérdese, ore por usted primero, ore porque el Señor lo fortalezca, porque el Señor lo mantenga firme. Porque si usted como padre, como madre, hermano, no está pidiendo el fortaleza suya, lo más seguro es que vamos a caer. Vamos a caer en ahogo espiritual, podemos caer en un desgano, en una decepción, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, la oración es alimento para con Dios, hermano. Entonces, tenemos que hacer oraciones que abarcan primero ¿quién? Nosotros. Posteriormente ¿quién? La esposa o el esposo. Posterior ¿quién? Los hijos. Y después, todos los que el Señor ponga, hermano. ¿Cuántos están orando por toda la familia que le falta, hermano, venir a Cristo? Eso no lo olvide, y eso no es cajonero, eso es rigor, hermano, eso es rigor. Y dice el Señor que levantemos manos santas y hagamos oración por todos los hombres, por todos los que están en eminencia, porque eso es bueno y agradable a la voluntad de Dios, iglesia. Tenemos que orar, iglesia. Y vimos, hermano, que el Espíritu Santo va a ayudarnos. ¿Cómo así? Porque si nosotros venimos solamente a pedir, y lo dijimos y nos daba risa, ¿se acuerdan? Que a veces solamente pedimos, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero lo otro, Señor, lo otro, esto, lo otro, esto, lo otro. Pero ¿y por qué no nos da? Porque gracias a Dios entra el ministerio del Espíritu Santo y dice, no, papito, eso no les conviene a este. Amén. Si le das el carro que te están pidiendo, que no se va a acercar a la iglesia. ¿Sí? Agarra vagancia. Entonces, eso lo hace ¿quién? El Espíritu. La oración en el Espíritu, dijimos, hermano, que no era necesariamente el hablar en lenguas. Amén. Dios bendiga a los que tienen el don y síganlo ejercitando. Pablo decía, yo hablo más lenguas que todos ustedes. Es decir, que no es malo. E incluso Pablo en su enseñanza en el libro de Corintios nos va a decir de que no le impidamos a la gente hablar lenguas. Y sabe, y si no hay quien interprete, dice, le pide una cosa a la congregación: calle y hable las lenguas para con usted mismo, porque el que habla lenguas, misterios habla con Dios. La mente no logra ningún beneficio, pero el espíritu es edificado. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de orar en el Espíritu, no vaya a creer que solamente los que tienen don de lengua pueden orar en el Espíritu. No, hermano. En el Espíritu, hermano, significa que el Espíritu Santo va a corregir, dijimos, las oraciones que nosotros estamos haciendo y las va a canalizar ¿hacia dónde? Hacia donde está la voluntad de Dios. Porque nadie conoció lo oculto de Dios, sino solamente el Espíritu Santo de Dios. Así como nadie conoce lo interno del hombre, sino el Espíritu que está en el hombre. Entonces, ¿quién va a interceder por nosotros? El Espíritu Santo. Va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y algunas veces, hermano mío, todo ese montón de oraciones que estamos haciendo, o peticiones o rogativas que estamos haciendo, no encuentran respuesta. Y las que menos usted a veces quiere, esas son las que vienen respondidas. ¿Por qué? Porque no, bendito sea el Señor, no depende de nosotros, depende de aquel que ahora señorea en nuestros corazones. Iglesia, regálame una ofrenda de palmas al Señor. Y dice, hermano, y vimos los versículos, hermano, acerca de orar en el Espíritu, lo cual es muy importante. Procuremos hacer la oración siempre o andar siempre conectado en el Espíritu. Eso significa que está hablando siempre con Dios, hermano. No sentir a un Dios lejano, sino que es un Dios cercano, tan cercano que no quiso estar al lado tuyo ni al lado mío, sino que decidió hacer su templo y morada dentro de nuestros corazones. Y ha dado una promesa: que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno eres tú, Señor. El Señor Jesucristo dijo que convenía que Él se fuera para que viniera el Paracleto de Dios, el ayudador. Y ese ayudador estaría con nosotros para siempre.
Da gloria al Señor. Entonces dice, versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, la gloria al Señor, del Espíritu. Y ojo, Espíritu con E mayúscula, porque conforme a la voluntad de Dios, gloria al Señor, intercede por los santos. Mas el que escudriña, oiga, aquí vamos a ver los ministerios, los tres ministerios, las tres presencias, hermano. ¿Quién es el que escudriña? Cristo es el que escudriña. Usted lo va a encontrar allá, hermano mío, por boca de Pedro, que dice de que Cristo habéis vuelto al obispo de vuestras almas. Cuando usted viene y analiza la palabra obispo, que es episcopo, usted se va a dar cuenta que esa palabra significa supervisor. Es decir, de que a usted y a mí no es el pastor, no es el anciano, no son los diáconos, no son los hermanos los que nos andan supervisando o viendo qué andamos haciendo, porque es imposible para nosotros. Pero el que anda viendo cómo usted y yo nos conducimos es Cristo mismo, el pastor de pastores, el obispo de tu alma, el obispo de mi alma, el que escudriña mi corazón. Hermano, lo vimos, hermano, porque a Cristo dice que no había necesidad, incluso su ministerio terrenal, no había necesidad que alguien le dijera algo de algún hombre, porque él sabía lo que había dentro de cada uno. Amén. El que escudriña, hermano. Aquí vemos al Señor Jesucristo, mas el que escudriña los corazones, oiga, sabe cuál es la intención. Palabra fronema, es decir, cuál es el propósito del Espíritu cuando está gimiendo por usted y por mí con esos gemidos. Alaleo dice en el griego, lo cual significa que no tiene comprensión. Ninguno de nosotros va a poder nunca entender qué es lo que el Espíritu está pidiendo, iglesia. Amén. Pero el que escudriña los corazones, sí, hermano mío, sabe con qué intención y con qué propósito el Espíritu está intercediendo por los santos, porque es conforme a la voluntad de Dios. Encontramos entonces a Cristo supervisando, escudriñando qué es lo que hay en cada uno de nosotros. Encontramos al Espíritu gimiendo y encontramos también que el Espíritu va a interceder conforme a la voluntad de Dios, el Padre. La gloria sea al Señor. Hermano, vemos también que en el ministerio, hermano, del Espíritu Santo, vamos a encontrar que en nuestro caminar acá vamos a tener dos intercesores. Y usted dirá, pero no, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Un mediador nada más, y es Cristo. Pero el Espíritu intercede por nosotros estando aquí en la tierra. Pero Cristo está eternamente intercediendo por nosotros allá en los cielos con el Padre. La gloria sea al Señor. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Es decir, hermano, el Espíritu aquí se preocupa por lo que nosotros estamos viviendo, y el Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, hermano mío, discierne, entiende lo que el Espíritu está diciendo e intercede por nosotros. ¿Con quién? Con el Padre. Mire qué lindo, qué comunión, hermano. Porque la obra salvífica, dígale que está en la parte, vos no sos salvo porque vos has querido. Usted y yo somos salvos porque a Dios le plació que fuésemos salvos, iglesia. Así que, hermanos, tenemos el ministerio de intercesión del Espíritu Santo sobre la tierra y tenemos el ministerio de intercesión de Cristo allá arriba en los cielos. La gloria sea al Señor. Versículo 28, hermanos. Vamos a avanzar. Gloria a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si usted se fija el contexto de todo lo que hemos estado estudiando, es en el contexto de que tenemos que sufrir. Dígale que está en la parte, tenemos que sufrir. Y no es que aquí sea una iglesia, hermano, para masoquistas. Es que no es que nos guste sufrir, es que tenemos que sufrir
porque Cristo nuestro Señor sufrió por nosotros, y dice la palabra que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que sufrimos juntamente con Él, para que con Él seamos glorificados. La gloria es el Señor. Entonces ahora vemos, todas las cosas ayudan a bien, y esa es la palabra, hermano. Todas las cosas ¿en qué sentido? En el sentido que todas las cosas nos van a ayudar a nosotros mientras estemos en ese sufrimiento. No sé si me está entendiendo. Pero ¿para qué le van a ayudar las cosas a usted cuando usted no está sufriendo? Si cuando no está sufriendo usted está tranquilo, usted no necesita nada si no está sufriendo. Pero cuando está en el sufrimiento, hermano, cuando está en la preocupación, cuando está en la agonía, cuando está, hermano mío, en la opresión, todas las cosas van a obrar para bien, pero a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios, iglesia? Amén. Entonces, si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, yo debo de estar consciente que es cierto, me va a tocar sufrir en esta tierra. Pero no sufrir por ser malhechor, sino que me va a tocar sufrir porque debo de reflejar el amor de Dios y debo de practicar el amor de Dios. Y cuando yo amo, yo sufro. El amor es sufrido. El amor va a traer dolor a nuestras vidas. Hermano, ¿cuántas veces dijimos que tenemos que amarrarnos la boquita para no devolverle toda la sarta de cosas que nos dicen? Pero Cristo así lo dijo, hermano. Que al que te hiciera mal, que le hagas el bien. Que al que te aborrece, que lo ames. Hermano, que si alguien, hermano, te está haciendo el mal, dice, y vos le podés hacer favores, hacéselos. No ande, hermano mío, porque entonces ¿qué diferencia habría entre usted y un impío? Si el impío a todo el que le hace el bien trata también de devolverle la misma moneda. Fácil es amar a los que nos aman, pero a los que nos aborrecen. Y ese es invento del pastor. No, esa es la ley de Cristo, iglesia. Las máximas de Cristo. Si alguien te pide llevar una carga por una milla, dice, llévala 2. Vayamos más allá de lo que la gente espera. ¿Pero por qué? ¿Para que nos vea? No, para honrar a aquel que nos ha llamado por siervos, iglesia. Que darle fuerte el aplauso al Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Pablo está diciendo, oigan, van a sufrir, sí, pero ya les dije, dice, la creación está gimiendo con ustedes porque ustedes sean revelados a la imagen de Cristo. El cuerpo nuestro, mejor dicho, nuestro ser, está gimiendo dentro de nosotros por ser que este cuerpo sea adoptado. Y el Espíritu Santo está gimiendo e intercediendo por nosotros para que el Señor nos ayude y nos envíe lo que nos conviene. Y ahora todas las cosas van a obrar para bien a los que le aman. Esta palabra, hermano mío, tenga mucho cuidado cuando usted tiene que tener discernimiento espiritual. No vaya a andar aplicándole esta palabra a una persona que todavía no es creyente. A veces dicen que estaba una vez una muchacha que no era creyente y viene la otra que se le había ido el marido y le dice, no te preocupes, dice la palabra de Dios que todas las cosas obrarán para bien a los que aman al Señor. Y si la mujer no la amaba, y entonces ¿cómo iba a obrar para bien, hermano? Porque esto es exclusivo de quién? Esto es exclusivo suyo, exclusivo mío, de lo que hoy por gracia y misericordia somos llamados hijos de Dios, iglesia. Esa es una promesa, ¿para qué? Para darnos aliento, para darnos esperanza. Acuérdense que hoy usted y yo ya no somos cualquier ser humano, dijimos, porque el ser humano normal, el que anda caminando allá afuera, si bien es cierto se mueve, pero está muerto espiritualmente en sus delitos y pecados. Dice que anda sin Dios y sin esperanza, pero usted y yo hemos recibido ¿qué? Una esperanza viva que nos está reservada en los cielos. Y esa esperanza, dice el apóstol, dice también que esa esperanza es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Regale nuestra ofrenda de palmas al Rey, porque no somos comunes y corrientes. El Señor se ha glorificado en nuestra vida. Ahora bien, hermano, esta promesa entonces, hermano, no se aplica a todos, solo a las personas que aman a Dios y oiga bien lo que dice la segunda parte, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí vamos a entrar ya a un tema, hermano, que ha dividido congregaciones, ha dividido, hermano mío, y se han hecho, algunos los han tildado de herejes.
Y a otros, hermanos míos, han establecido y han puesto una doctrina y ya se ha convertido en lo que se llama el famoso, ustedes lo saben. ¿Cuántos habían oído acerca del calvinismo? ¿Alguien ha oído hablar del calvinismo? No, de Juan Calvino, allá por la Reforma protestante. Gloria a Dios por lo que leen. Pero también, hermano, vamos a encontrar que aparece otra corriente, que es, hermano, el arminianismo de Jacobo Arminio. Esas son las dos corrientes que están. ¿Y eso es referente a qué? Referente a la salvación de las personas, de la obra que se hace en nosotros. Uno dice de que la salvación es exclusivamente determinada por la soberanía de Dios, y otro dice de que la salvación depende exclusivamente del pecador y de su respuesta al Evangelio de Cristo. Entonces nos ponen, hermano mío, entre o estás de un lado o estás del otro. No sé si me está entendiendo, pero ahí se divide la cristiandad. Y usted me va a decir, pastor, ¿y nosotros qué somos aquí? ¿Qué es lo que creemos? Pues yo le voy a decir una cosa. Yo no voy a decir que soy calvinista, ni tampoco voy a decir que soy arminiano. Lo que sí quiero decirle, y yo quiero que también usted abrace esto, que usted y yo no somos ni calvinistas ni arminianos, porque la palabra de Dios existe antes de que ellos existiesen. No sé si me está entendiendo. O sea, estas divisiones surgieron allá por 1600, 1700. Y entonces, y todo el tiempo para atrás que estaba la palabra de Dios. Entonces, usted y yo estamos llamados no a ser ni de uno ni de otro, porque nadie nos obliga, sino que, hermano mío, estamos llamados a ser ¿qué? Cristianos bíblicos. Amén, iglesia. Es que mire, cada sistema, ya lo vamos a ver rapidito, porque no lo quiero entuturutar con teología, hermano, pero hay que tener las nociones rapiditas, así sin entrar en mucho, porque si nos podemos hablar del arminianismo, hermano, pasamos quizás unos 3 sábados hablando de arminianos. O si nos podemos hablar de calvinismo, vamos a pasar tal vez otros 3 sábados hablando de arminianismo. Cuando no se trata de eso, hoy solamente estamos estudiando nada más, y vamos a entrar en el tema de la predestinación, hermano. Un tema que todos debemos de conocerlo, pero que no es para generar contiendas, sino que es para tomar el alimento espiritual que el Señor nos quiere dar y que seamos fortalecidos y entendamos cuál es el plan de Él. Amén. Cada una de las dos corrientes tiene sus pros y tiene sus contras. Amén. Tienen puntos donde se tocan, se abrazan, se saludan y dicen aquí estamos de acuerdo, pero hay un punto de discordia donde ya no siguen caminando. Entonces, hermano, pero el Señor viene y dice, hermano, ayúdame bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. El llamamiento, el kaleos, hermano, en el griego, cualquier persona puede decir, es que el Señor te está llamando. Sí, es cierto, el llamamiento, hermano, es universal. Pero vamos a entrar en la categoría de llamados verdaderamente aquellos que estaban en el propósito de Dios. Y no quiero que vaya a malinterpretar la doctrina, porque Dios no ha determinado, hermano santo y amado, que este grupo se va a perder y este grupo se va a salvar. Hay unos que el Señor en su soberanía ha dicho, los he conocido. Ya lo vamos a ver. Vamos a ver los 5 puntos, hermano, de lo que se llama la cadena de oro de la salvación. Alguien le puso así, no me pregunte por qué, alguien le puso así. La cadena de oro de la salvación, compuesta de 5 puntos. Esos 5 puntos, hermano mío, vienen desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada es ¿con qué? Con el conocimiento de Dios de nuestras vidas. Pasemos al siguiente versículo, hermano. Dice, porque, versículo 29, y lo vamos a ir leyendo despacio, y tal vez posiblemente no pasemos de este punto hoy, porque hay tanto de qué hablar en esto, hermano. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó. A mucha gente no le gusta que hablemos de la predestinación, o no se quieren meter en el tema de la predestinación. Pero ¿y qué vamos a hacer si la palabra ya está escrita? ¿Y qué es lo que nos está revelando? Nos está revelando el carácter de Dios, nos está revelando la soberanía de Dios. A los que antes conoció, a estos hermanos, la gloria del Señor dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, oiga, también, a estos también llamó. Aquí vemos otra vez el llamamiento, el llamado que acabamos de hablar en el versículo 28, que dice que todas las cosas servirán para bien, o mejor dicho, Dios obrará para bien mediante las cosas a aquellos que le aman. Porque las cosas por sí solas no van a obrar. Es Dios quien hace que las cosas obren para bien para usted y para mí. No sé si está entendiendo. Pero el que está sentado en el trono se llama Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Todas las cosas le pertenecen a ¿quién? A Cristo. Entonces, y Cristo va a obrar ¿en qué? De la manera de que le sea favorable para usted y para mí, porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Miren, dice, porque a los que antes conoció, ahora, perdón hermanos, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Váyase a Génesis 50:20, vamos a ver un ejemplo clásico de lo que Dios hace o que Dios obra para bien cuando tú eres un llamado conforme a su propósito. Génesis 50, versículo 20. Se lo voy a poner en contexto. Ya había muerto Jacob en Egipto, había quedado vivo José y todos sus hermanos, y se preocuparon porque ellos habían vendido a José y dijeron: ya no está mi papá, este José se va a enojar con nosotros porque lo que nosotros hicimos y se va a querer vengar de nosotros. Y entonces vinieron y se inventaron una mentira. Dijo tu padre antes de morir de que perdonaras a estos tus siervos. Oiga, mintiendo, ¿por qué? Porque el que la debe, la teme, iglesia. Pero cuando usted no debe nada, usted no teme nada. Y entonces, oiga bien la respuesta de José para estos sus hermanos. Oiga, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque Dios es el que obra para que las cosas obren para bien a los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Dígale que tiene la par, dígale: Dios va a hacer que las cosas obren para bien para vos. Dígale amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Está pasando presiones, está pasando enfermedades, está pasando debilidades. Confíe que Dios va a hacer que las cosas funcionen para usted y para mí. Es que, hermano, no estamos solos, no somos huérfanos, tenemos padre. Cuando tenemos padre, hermano, levante la mano y dígale: Padre, gracias, dígale, porque me adoptó. Amén. Amén, hermano. Es que hay que entenderlo. Ya usted ya no andamos solos en el mundo sin Dios y sin esperanza. Hoy ya lo tenemos a Él como Padre y tenemos la esperanza viva que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, dice: porque a los que antes conoció, ahora pasamos, hermano, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Y qué vemos aquí, hermano? La primera palabra: a los que antes conoció. ¿Qué vemos ahí? Vemos el atributo de Dios. ¿Qué es un atributo? Dirá usted, ¿qué es esa palabra? Esa palabra es algo que sirve, es una excelencia. Atributo o excelencia. Las cosas físicas, las cosas creadas se pueden describir.
A ver si yo les digo que me describan a mí, van a decir, bueno, barbudo, pelón, gordito, ¿sí? Se puede describir, ¿sí? Pero díganme usted, descríbanme a Dios. No puede describir a Dios. Lo que de Dios conocemos es porque Él lo ha querido dar a conocer a través de su palabra. Y uno de los atributos o excelencia es la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, lo conoce todo, iglesia. Amén. Entonces dice, porque a los que antes conoció, y ese antes ¿qué? Ese antes, ubíquese, en la eternidad pasada. Y eso lo estoy hablando en el término para que lo entendamos, porque la eternidad no tiene ni pasado, ni tiene futuro, sino que es eternidad. Es un tiempo que ese concepto no lo vamos a lograr entender en esta tierra. ¿Por qué? Porque aquí estamos limitados por el tiempo, por el espacio, por la energía que se mueve, hermano. Pero allá, cuando estemos con Él, vamos a poder comprender, como dice Pablo, dice, hoy en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando estemos con Él, en parte va a desaparecer y entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Amén. Hay muchas cosas que ahorita usted y yo no vamos a entender. ¿Y sabe qué? Lo maravilloso de esto, que la fe no se trata de que entendamos, sino que creamos. Porque si fuera por el entendimiento, solo las grandes eminencias se salvaran. Yo le voy a decir un montón de eminencias que van para el infierno por no haber creído en Cristo, el Hijo de Dios. Pero usted y yo que estamos aquí por la gracia de Dios, porque el Padre nos reveló a Cristo, estamos hoy aquí contados como vivos entre los muertos. ¿Quién dicen los hombres que son? Uno dice que eres Juan el Bautista, uno que eres Elías, uno quiere ser profeta. ¿Y vosotros quién decís que sois? Se levantó Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, denle gloria a Dios que le ha sido revelado el Cristo de la gloria a usted, que le ha sido revelado a mí, hermano, que hemos visto que Cristo es nuestra esperanza de gloria, que Cristo, hermano, es nuestra salvación. Señor. Y esto no es del que corre ni el que quiere, sino de aquel de que Dios ha tenido misericordia. Damos gracias a Dios porque, hermano, para todos ustedes que hemos leído la palabra, dicen que estos cielos y esta tierra están reservados para el fuego. Esto va a arder, iglesia. No creo, pastor. Así dijeron todos los que se murieron allá cuando dijeron va a llover y se va a inundar todo. No creyeron. Y solamente 8 personas se salvaron y esos condenaron al mundo por incrédulos. Pero ahora la bendita gloria, la gloria es el Señor, hermano, que no solo 8 nos vamos a salvar de toda tribu, de toda nación, de todo lugar, de todo tiempo, hermano. Vamos a ser salvos en el nombre de Cristo. Porque antes de que esto hierva, Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo es la esperanza de gloria, hermano. Gloria sea el Señor. Entonces, porque a los que antes conoció, entonces estamos hablando de que Dios tiene ese conocimiento y nos ha conocido a usted y a mí desde antes que el mundo hubiese sido hecho. Tony, regalame Jeremías 1:5, por favor. Jeremías 1:5. Léalo ahí con voz de mando, eso. Jeremías 5:1. Jeremías 1:5, perdón. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. ¿A quién está hablando? Jeremías. Le dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. Entonces quiere decir de que, hermano, quiere decir de que usted no se formó cuando estaba en el vientre, ni comenzó a existir cuando nació en esta tierra. Usted y yo existíamos en un plano existencial previo. Amén. ¿Por qué? Y en un plano posiblemente ¿qué? Invisible para los que estamos hoy aquí. Porque las cosas visibles han sido hechas de las cosas que no se ven. Así lo dice la palabra. Entonces, Cristo, Dios,
el Hijo, el Espíritu Santo son omniscientes y nos conocían desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestras madres. Y dice de que antes de que naciésemos ya nos había santificado. Y santificado significa yo los he apartado para un uso especial. La gloria al Señor. Regalen una ofrenda de palmas al Rey, porque Él es bueno, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Gloria sea el Señor. Hermano, dice, esa es la omnisciencia de Dios, hermano. Él nos conoce desde antes que viniésemos a este mundo. Hablar que Dios nos conoce de antemano significa que Dios tiene un propósito para ese hombre o para ese pueblo. ¿Por qué? Porque Dios, así como tiene propósitos personales, Dios también tiene propósitos grupales o propósitos generales para determinado pueblo. Y eso estamos hablando del caso, por ejemplo, de la elección de Israel, lo cual vamos a desarrollar en el capítulo 9 del libro de Romanos. Si Dios nos presta vida, pues tal vez dentro de un par de sábados vamos a comenzar a tocar ese tema. La gloria del Señor. Ahora bien, hermanos, la gloria del Señor. Sin embargo, el conocimiento previo y de un propósito ordenado de Dios, oiga bien, nunca limita la voluntad libre y la responsabilidad del ser humano. No sé si me está entendiendo. Dios lo conoce, sí, pero Dios tiene una cuestión, hermano, y es que a usted y a mí nos ha dado ¿qué? Libertad. Libertad. Oiga, si Dios quisiera que ninguno de nosotros, de todo el mundo, no se hubiera perdido, Él no hubiera hecho humanos, Él hubiera hecho robots para que obedecieran todas las órdenes y que no tuvieran ni voluntad propia. Pero la creación, o mejor dicho, la gloria de Dios está en que Dios creó a sus criaturas, las creó libres, y ahora depende de usted y de mí si le queremos creer, si lo queremos adorar, si lo queremos seguir, iglesia, si lo queremos obedecer. Amén. Es decir, Él sabe en su omnisciencia, Él conoce todo, desde el principio hasta el final, qué es lo que va a ocurrir. Él sabe cómo tú respondiste al llamado y con quienes no respondieron al llamado. Amén, iglesia. Pero Él no está diciendo, mire hermano, no, a esto los voy a perder y a esto los voy a salvar. Aunque Él en su soberanía hay un grupito que sí le ha placido. Y ahí le está diciendo, a los que antes conoció, oiga, y a los que conoció somos salvos. Porque ese conocer, hermano mío, es tener relación, intimidad con ellos. Y dice, a los que antes conoció, a estos también, dice la palabra, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria del Señor. Volviendo a ese antes conoció, 1 Timoteo 2, 3, 4, nos va a decir, hermano, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Oiga, Dios no quiere que los hombres se pierdan. Entonces, hagamos a un ladito aquello de que a Dios le plació condenar a estos. No, no le plació. Dios, es que la palabra de Dios se contradice. Dice también allá en el Antiguo Testamento, ¿quiere Dios la muerte del impío? ¿O se goza el Señor en la muerte del impío? No, por el contrario, lo que quiere es que este impío se arrepienta de su mal proceder y venga a la salvación en Él. Amén, regálese un fuerte, porque eso, ese impío, éramos usted y yo antes de venir a Cristo. Yo no sé si hay amigos hoy, pero si hay amigos, les voy a decir una cosa: sin Cristo nada tenemos, pero con Cristo tenemos esperanza que un día seremos levantados en gloria y no veremos la condenación a la cual estamos siendo merecedores actualmente, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. La gloria es el Señor. Entonces, hermano, a los que antes predestinó, vamos también segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El arrepentimiento es vital y el primer paso para llegar a la salvación en el Señor. ¿Qué significa arrepentirse? Dijimos que significa la palabra metanoia, cambio de pensamientos, cambio de dirección. Estaba yendo en tobogán, y lo he dicho muchas veces, hacia el infierno. Pues ahora me agarro de Cristo y aunque me cueste con esfuerzo, vamos escalando peldaños hacia la gloria con el Señor. Amén. Gracias por fuerte. Aleluya. Ezequiel 18:23 nos va a decir lo que ya repetimos. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartase de sus malos caminos. Ahí vemos el carácter de Dios, ahí vemos el propósito de Dios. Hermano, Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Oiga, lo está confirmando. Entonces no me venga de que desde allá el Señor nos conocía, pero no quiere decir desde allá Él determinó quién se va a perder. Eso cae en responsabilidad de quién, responsabilidad suya y responsabilidad mía, porque el llamado se nos va a hacer, y el llamado es de carácter ¿qué? General. O me va a decir de que Cristo es exclusivo, si Cristo no hace excepción de personas. Pedro se topó con eso cuando fue a la casa de Cornelio y se dio cuenta que él estaba exponiendo el evangelio a ellos, y de repente bajó el Espíritu Santo, lo llenó a todos, hermanos, y dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque Él tiene misericordia. Oiga, y ahí va también la soberanía de Dios. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y se apiada de quien Él quiere apiadarse. ¿Y para dónde nos hacemos? Pues una cosa es la omnisciencia, pero otra cosa que juega a la par de Él es el otro atributo de la soberanía de Dios. Él siempre va a ser con nosotros ¿como qué? Como Él quiere. Amén. Pero ojo, siempre sus pensamientos serán de continuo bien para cada uno de nosotros. Démosle gloria a Dios, que es un Dios bueno, que es un Dios paciente, que es un Dios misericordioso, hermano. Porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido consumidos. Y estamos salvos, sí, pero ¿quién de nosotros no peca? Levante la mano, tire la primera piedra el que no peca. ¿Ah? No. Mejor esconda, amárrala mejor. Y no amarre la mano, porque las pedradas no se tiran con la mano, se tiran con la boca. Las habladas. Amén. Yo no he visto que ningún hermano le tire una pedrada a otro hermano acusándolo, no, las habladas. Esas son las pedradas hoy, iglesia. Porque ya saben que si le tira una piedra a alguien se lo lleva la policía. Amén. Pero si una hablada, también por una hablada se puede ir con la policía. Y menos mal que aquí somos entre el pueblo de Dios y arreglamos los problemas, los arreglamos aquí con el justo y juez que está allá arriba en los cielos. Él es el que se encarga de juzgar de ti y de hacernos justicia a cada uno de nosotros, iglesia. Y al Dios es el Señor. Del principio Dios ha querido que todos sean salvos, hermanos, pero el orgullo y la rebelión han hecho de esto inefectivo para muchos. Venía Cristo, ¿se acuerdan? Vamos a la iglesia, pues, para viejitos, ¿sí? Venía Cristo, estoy muy joven todavía, tengo que vivir la vida. ¿Quién te ha dicho que la vas a terminar? Es que la vida es una sola, sí, es una sola, y hay que vivirla bien para Cristo, porque la eternidad en el infierno a nadie se le enseña. Tenemos que tener cuidado, hermano. Pero Dios ha querido desde el principio la salvación. ¿Para quiénes? Para todos. Desde el momento que Adán cayó allá en el huerto de Edén, se activó en la sabiduría de Dios el plan de restauración, de salvación de esas vidas. Y gracias a Dios, por eso que hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino, dio la vida por usted y por mí, y así, hermano mío,
pagó la deuda que existía para con Dios. Y ahora, hermanos, los que hemos sido llamados y los cuales el Espíritu Santo ha obrado y nos ha hecho ver hacia arriba y ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hermano, somos los beneficiarios de esa gracia bendita que hemos recibido cada uno de nosotros. Démosle gloria a Dios por eso. Entonces, hermano, este antes conoció, deja ver la soberanía de Dios, y también nos deja ver de que ahí en esa soberanía no obra ningún mérito, ni aún en la eternidad pasada cuando Él nos conoció. No había nada en nosotros para decir de que porque yo era super ángel allá arriba, cuando estaba arriba, el Señor me determinó para venir a salvación aquí en vida eterna. No digan lo que la palabra de Dios no dice, hermano. Solo lo que se deja de ver es que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Amén. Gloria al Señor. Pasamos a la segunda palabra, hermano, que es la palabra predestinó. Y esta es la del pleito, hermano. La gloria al Señor. Y aquí, hermano, vamos a ver que la palabra predestinó es la palabra proorizo en el griego. Y en el griego, cuando usted estudia las raíces, usted se da cuenta que esa palabra proorizo, pro, significa antemano o anteriormente, eso es lo que significa, pro. Y orizo es algo que no podríamos entender si nosotros a ese orizo, que es con Z, no le ponemos una H al principio y le ponemos TNNTE. Diría entonces horizonte. ¿Cuántos saben que han oído la palabra horizonte? Amén. ¿Sabe qué es la palabra horizonte? ¿Alguien sabe lo que es la palabra horizonte? Ya la ha oído, ¿verdad? ¿Cuál es el horizonte, hermano? ¿A lo largo de dónde? A lo largo de la tierra. El confín de la tierra, dirían otros. Amén. Es el lugar donde de cualquier punto donde usted se pare, usted ve que converge el cielo con la tierra. Ese es el horizonte. Amén. Donde lo celestial se une a lo terrenal, ese es el horizonte. Entonces, pero si tomamos la palabra proorizo, estamos diciendo que de antemano le ha sido puesta una frontera o un límite. Eso es lo que significa la palabra predestinar. Es decir, hermano, que Dios nos ha puesto un propósito de antemano. Amén. No estamos aquí a la deriva, no estamos aquí a ver qué es lo que sale. No, porque dice la palabra del Señor que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales de antemano Él preparó para que andemos en ellas. Es decir, que aquí no se trata de que usted ha venido sin ningún propósito. Diga que está a la par, yo tengo propósito en Cristo. Amén. Y si no lo ha descubierto todavía, hermano mío, métase con el Espíritu Santo y dígale, Señor, ¿cuál es mi propósito? Amén. Hoy hablábamos con unos hermanos por ahí acerca de estudiar, hermano. Y qué bueno de que vayan a querer estudiar al Instituto Bíblico. Yo los animo que vayan a aprender. Pero primero, antes de ir, yo se la voy a recomendar siempre. Y eso no lo voy a quitar. Conozca primero la palabra de Dios. Conozca primero qué es lo que Dios quiere para su vida. Porque a veces se van a meter un montón de hermanos que ni trabajan ni ayudan en las iglesias. Se van a aprender a estudiar allá, a meter a estudiar. Y solo saben para qué. Para venir a traer problemas a la congregación. Porque si no están trabajando ahorita, significa que no han descubierto el propósito. Pero cuando descubrimos el propósito, yo me doy cuenta que yo solamente soy ¿qué? Una piedra viva dentro de este edificio que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que como piedra viva debo seguir cohesionando, formando parte de la estructura que Dios quiere que yo forme. Amén. Entonces, qué lindo cuando ya usted descubrió su llamado, cuando usted ya descubrió el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces, mire, pero primero, coma palabra, hermano, coma palabra, coma palabra, coma palabra, porque solo a través de la palabra el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad.
Si no, se va a ir a meter en un instituto que, así como le pasó al pastor que se metió a estudiar, hermano. Y me estaban diciendo ahí en el instituto de que no había milenio. Ay, Señor, ¿a dónde me vine a meter yo? Dije. ¿Y qué me tocó? Pues hacerle frente. Tuve que contestarle lo que ellos querían oír con base al libro, porque si no me aplazaban. Pero después me dieron la oportunidad, hermano, de que pusieran mi punto de vista referente a las posturas de ellos, y ahí me desquité, hermano. ¿Me están comprendiendo? Es decir, hermano, que si nos vamos a ir a meter a estudiar, asesorémonos. Si yo, hermano mío, ya con prácticamente 15 años de ministerio, caí, y a veces algunos que están novitos, a veces se van a meter con los adventistas, a veces se van a meter con los Jesús solo, un instituto de agnósticos, y dije que está estudiando la Biblia. No, hombre, eso no le decía en la Biblia. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces, hermano, el prorizo dice: a los que antes conoció, a estos también predestinó, hermano. La gloria es el Señor. La predestinación es el propósito, oiga bien, es el propósito incondicional y absoluto de Dios. Incondicional, ¿por qué? Porque no te está pidiendo ninguna condición a ti ni a mí. Moisés le quiso poner condiciones, y mejor que quiso poner pretextos, pero el Señor se hizo mudo. Aquí está Aarón, mira, para que te ayude. Él va a hablar en lugar de vos. Ay, Señor, pero si solo esta vara tengo, tirarla al suelo y mira lo que hago con esa vara. Mete tu mano en el costado y la sacó como la mano, llena de lepra blanca, y le dijo volver a meter, y la volvió a limpiar. Si Dios te está llamando, no es porque está viendo tus limitantes, está viendo lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Jamás ni nunca hace 20 años, hermano, yo hubiera pensado que iba a estar predicando el Evangelio de Dios. Si yo andaba alejado, igual que muchos de nosotros, hermano, estábamos alejados sin Dios y sin esperanza. Pero hoy, bendito sea el Señor, no es lo que yo puedo, sino lo que Cristo en su gran misericordia ha obrado en mí, y seguramente ha obrado en cada uno de ustedes. Lo que ahora, hermano, Pablo lo dice: por gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso hay que agradecérselo siempre al Señor, y al propósito, hermano, absoluto que el Señor tiene para cada uno. Propósito incondicional y absoluto, hermano, donde no tiene nada que ver lo que la persona puede o no puede hacer, iglesia. Cuando Dios decide poner los ojos en alguien, y si no, pregúntele a David, hijo ilegítimo en los tiempos bíblicos. ¿Ustedes ya han preguntado eso? ¿Por qué es que David no estaba ahí cuando mandaron a llamar a todos los hijos? Nos dice: en maldad fuimos formados en el vientre de mi madre. O sea, de que esta era una aventura de Isaí, y si era hijo de Isaí, pero no era contado dentro de los de casa, era un bastardo. Pero Dios, hermano mío, qué ejemplo más lindo. ¿Por qué? Porque usted y yo tampoco éramos hijos de Dios, y sin embargo hoy por el Espíritu Santo clamamos al Padre: Abba, Padre. Regale una ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Y hermanos, por honor al tiempo y por no saturarnos de mucho conocimiento, nos vamos a quedar en este precioso versículo, y con la ayuda del Señor vamos a seguir el próximo sábado escudriñando la doctrina de la predestinación, así como también el llamamiento, hermano, la gloria del Señor, la glorificación, que también viene, hermano, como parte de esto, y la justificación y la glorificación, que son parte de la cadena de oro que abarca, dijimos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Lo que antes éramos sin tener un cuerpo, y lo que seremos al final al tener un cuerpo glorificado, adoptado en el Señor. Regálenselo fuerte el aplauso. Y como siempre es menester preguntarle cómo está con el Señor. Ya tiene a Cristo, lo felicito. Está caminando como el Señor quiere que camine. Eso solo usted lo sabe, y Dios. Pero el deber nuestro es estar preparado, estar firme, porque dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón a quien su Señor no encuentra haciendo lo que Él le ha mandado. Cristo viene por su iglesia, y espero una iglesia santa, una iglesia que esté viviendo la vida.
vida conforme a su propósito incondicional y eterno. Si alguien en esta hora necesita oración por reconcilio, le invito a que pase. Si alguien necesita oración por sanidad, le invito a que pase también para que el Señor le pueda ministrar. La gloria al Señor. Si alguien necesita fuerzas, hermanos, para seguir adelante, pase, porque aquí ningún hombre da la fuerza, solamente Cristo nos la puede dar. Regale una ofrenda de palma al Señor y quede fiel para que en esta de la alabanza. Con el propósito de estar junto a ti, he llegado a este lugar, con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos, porque solo tú sabes consolar. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti. He llegado a este lugar con el propósito de estar junto a ti, porque soy una oveja de tu prado, necesitada de tu amor. Ven y tómame en tus brazos, venda mis heridas, porque solo tú sabes consolar. Límpiame, limpia mi corazón.